Hoy en Cuestión de Hablarlo, Carlos Heller. Economía, política, finanzas, sociedad. Un invitado de lujo, ¿no, Carlos? Yo creo que sí. Siempre pienso que es muy didáctico y me parece que lo va a demostrar. Bien. Una breve mención sobre temas de actualidad. La cuestión Malvinas ha vuelto a cautivar a los argentinos, pero con un despliegue interesante. En Lanús, en la Universidad Nacional de Lanús, los excombatientes, los familiares y una gran cantidad de intelectuales latinoamericanos volvieron a mostrar solidaridad con la causa argentina, en detrimento de la posición chilena, claro está, señalando que el UNASUR, la vigencia de la unidad continental, hace que las causas de nuestros pueblos sean más vigorosas. ¿Cómo hay que seguir atacando esos núcleos que forman monopólicamente el sentido común, acá y en toda América Latina? Vos fíjate que hubo un pronunciamiento masivo a favor del gobierno de Lula en la elección de Brasil, de su candidata, Dilma Rousseff, y ahora, en estos días que van entre la primera y segunda vuelta, la derecha queriendo cortar esa diferencia. Qué clavo los verdes, perdóname que y lo diga es cierto. Eso de ser neutral entre la derecha y el otra pueblo. vez, como pasó en Chile, con el tercer candidato. Sí. No, yo creo que va a ganar Dilma Rousseff, pero digo, cómo la derecha ataca y en 15 días trata de cambiar el panorama con el poder monopólico que tiene. Y después otra cosa que me parece muy poco seria, es estos llamados a consulta popular a ver si a la gente le gustaría que los jubilados cobren bien. Claro. Digamos, yo creo que desde este programa podríamos impulsar. No, pero de este programa podemos impulsar una consulta a ver si quisiéramos que todos los argentinos tengan vivienda digna. A ver, yo creo que ganamos. Préstele atención a Cuestión de Hablarlo hoy, y al final un redondeo interesante sobre el panorama general, además del tema económico. Hemos hablado en reiteradas ocasiones en Cuestión de Hablarlo sobre el vínculo de la política y la cultura. No ha sido tan habitual, aun cuando ha habido algunos programas en esa dirección, dialogar más en profundidad sobre el vínculo entre la economía y la política. Y creo que hemos invitado, Carlos, a la persona indicada. Para mí, uno de las personas más didácticas, todo este último tramo de la Argentina para explicar las cosas que a veces parecen tan difíciles, ¿no? Y Carlos Heller, ya lo anunciamos. Bienvenido. En la apertura, así que primero Gracias. Agradecerte, Carlos. Ya me metiste en un compromiso, ya me pusiste en didáctico. Hay que hacerse entender. Yo sé lo que va a pasar, yo sé que va a ser así. No, el primer punto, un poquito es explicar a un auditorio que no es técnico en economía, que no es avesado en economía, los alcances de este proyecto tuyo, que para mí es paradigmático, para mí es central, Sí. ¿no? de servicios financieros. Eso, absolutamente. Mirá, yo cuando lo explico empiezo diciendo, vayamos al autor. Martínez Dios dijo cuando lo presentó, esta es la ley más importante
que este gobierno ha presentado hasta ahora y seguramente será la más importante de toda su gestión. Y está destinada a marcar la vida de nuestro país por lo que resta del siglo. Más para, bueno, lo digo, por eso digo, con eso yo te podría decir si para ser didáctico y sintético alcanza. Florial Gorini, nuestro viejo referente del movimiento cooperativo, decía que los modelos económicos siempre se tienen que corresponder con el modelo de sistema financiero. Y si vos mirás la historia argentina, y vas a ver que, por ejemplo, la Carta Orgánica del Banco Central y de la Identidad Financiera se cambiaron. Por ejemplo, la Carta Orgánica del Banco Central, hay una original en el 35 cuando se funda, la reforma Perón en el 46, la modifican en el 57, se vuelve a modificar en el 73, se vuelve a modificar en los 90. Entonces, siempre viene acompañando lo que pasa con la economía. Claro, y con la lucha de los movimientos populares sería, claro, poner el central al servicio de la economía nacional. Y parece una exageración, pero no. Nosotros acabamos de vivir, hace unos meses, el absurdo de ver los diarios diciendo conflicto de poderes entre el presidente de la Nación y el presidente del Banco Central, como si se tratara de dos entidades similares, equivalentes. Por eso nosotros decimos que este Banco Central es una suerte de Estado autista, porque es un Estado pequeño dentro del Estado, con autonomía, y los liberales tienen un desparpajo, porque defienden, con argumentos y poniéndose serios, que el Banco Central pueda tener una política en contra de las políticas del Poder Ejecutivo. Es decir, que por ejemplo el Poder Ejecutivo quiera llevar adelante una política de expansión económica, generación de empleo, y que el Banco Central, como tiene que controlar el valor de la moneda, quiera tener una política restrictiva y entonces restrinja el crédito, restrinja la cantidad de moneda, etc. Y lo dicen con absoluta soltura. Además, como si Estados Unidos no fuera un país emisor por sobre todo, ¿no? Claro, ellos son emisores con capacidad de transmitir su déficit al mundo. Ahora mismo el mundo está viviendo todo esto que llaman la guerra de moneda, que es en definitiva que Estados Unidos emite sin control para cubrir el brutal déficit fiscal que el propio presidente de Estados Unidos dice es inviable Estados Unidos con este déficit fiscal de 1.470.000 millones de dólares, creo, una cosa, es una cifra que no se puede ni escribir. Entonces, pero ¿qué tiene Estados Unidos? La divisa. Y entonces emite sin respaldo, porque cuando se le dio la divisa, Estados Unidos tenía la obligación de tener guardado en Fort Knox oro equivalente a la cantidad de dólares circulantes. Un buen día, Richard Nixon dijo, se acabó el patrón oro, y desde ahí se emite dólares en función de las necesidades de los Estados Unidos, que es una manera de transmitirle al mundo y de licuar en la economía mundial los costos del desopilante gasto bélico y de todo el despilfarro que esa sociedad monta y que se lo transfiere al conjunto de la humanidad. Carlos, ¿y el proyecto en cuanto a la banca privada, qué incidencia tendrá? El proyecto no hace una cuestión de castigo a la banca privada per se. Lo que hace es, ustedes sin darse cuenta o dándose cuenta dijeron el proyecto de ley de servicios financieros. Yo digo que el título nuestro ya marca que es un cambio de paradigma. En vez de una ley de entidades financieras, nosotros ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social. Artículo 1, la actividad financiera es un servicio público. Esto le pone los pelos de punta a los banqueros y le pone los pelos de punta a los grandes grupos económicos en general, no a los banqueros en particular, porque es lo mismo que los lleva a estar en contra de que lo de papel prensa sea declarado de interés público, o que se discuta el tema de la participación en las utilidades de los trabajadores, que a mi juicio no es por el 10%, sino porque los trabajadores van a tener acceso a controlar las ganancias de las empresas. No es el 10%, es que van a tener acceso al control del resultado. Y eso es lo que no permite, porque entonces todas estas empresas, por ejemplo exportadoras cerealeras que dieron cero
Bungibor, todo esto que aparecieron ahora quedando cero, los trabajadores van a hacer el control porque va a estar en función de sus propios intereses. Por eso la resistencia es feroz. Entonces, acá uno mira el proyecto nuestro, y el proyecto nuestro es un proyecto, yo te diría, bien hecho, sensato, no plantea cosas extravagantes, solo plantea un sistema financiero que le sirva al sistema productivo, que le sirva a las pymes, que le sirva a las economías regionales. Así es. Nadie va a perder plata. Nadie va, no es que los privados se van a fundir. Yo me río. El otro día mostraba en una charla un informe de una consultora internacional, incluso está en inglés el informe, que hace una descripción de la situación argentina, la macroeconomía y qué sé yo cuánto, ¿no? Y entonces después tiene una página que dice riesgos. Dice, 1, la deuda, los vencimientos de la deuda. 2, la inflación. 3, el proyecto Heller. Digo, bueno, bárbaro, estamos en el buen camino. Digo, estamos muy bien. Lo que pasa es que una cosa sería discutir el articulado del proyecto. Claro. Y otra cosa es esto que vos decías, digamos, un proyecto de entidades financieras, el sujeto es la entidad. Así es. Un proyecto de servicio financiero, el sujeto es el usuario. Lógico, entonces... Y además, yo cuando veo esta ley de Martínez Dios, lo primero que me pasa, me retrotraigo a la época en que había una financiera al lado de la otra, y que el afán de acumulación de riqueza, de superación económica de los ciudadanos de clase media, estaba en el banco, no estaba en la producción. Entonces esto de devolver el universo de la creación de riqueza, revincularlo con el mundo productivo, me parece que es un cambio cultural tan grande, que después el artículo puede decir un punto más, un punto menos, pero el problema es que te sitúa en otro lugar para discutir estas cosas. Mira, cuando uno dice cambios de filosofía, la ley vigente dice los bancos podrán hacer todas las operaciones menos aquellas expresamente prohibidas, que hay que buscarla con una lupa. Claro. El proyecto nuestro dice, los bancos podrán hacer solo aquellas operaciones para las que están expresamente autorizados. Es decir, arrancamos siempre de la otra punta. La otra cosa, vos decís, cuando veías las financieras una al lado de la otra, si yo te digo que en el 69% de las localidades de la República Argentina no hay ninguna actividad financiera, que toda está concentrada en los grandes centros urbanos, y que como es un negocio, el que lo presta lo pone donde le conviene, donde hay más rentabilidad. Cuando nosotros decimos servicio público, estamos diciendo el que lo presta es un concesionario. Claro. Y si es un concesionario, lo tiene que hacer en las condiciones de la concesión. Y la condición de la concesión le dirá, mire, usted quiere estar aquí donde está la crema, tiene que estar allí y promediar. Y seguramente nos pasará como pasó en Bolivia con el gas, ¿no? Cuando asumió Evo Morales, yo creo que es un buen ejemplo. El gas explotaba, las empresas privadas creo que tenían el 82 y el Estado el 18. Sí. Y Evo Morales le dijo, bueno, cambiemos ahora, vamos a hacer al revés. 82 para el Estado y 18 para ustedes. Pues es que no se fue nadie. Claro, porque igual es rentable. Porque es igual es negocio. Claro. A ver cómo incide sobre la población, ¿no? Vamos a ver un video como para disparar, porque hasta aquí hemos charlado del proyecto, pero me interesa para las personas que están escuchando que Carlos nos cuente cómo incidiría esto sobre el usuario de las prestaciones, de los servicios financieros. Vemos un fragmento de Plata Dulce. ¿Pero qué está pasando acá? ¿No se enteró? Parece que este banco... No puede ser. Así me corrió el Jiménez. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. ¿Y cómo? Y usted me pregunta, usted es el técnico. Está saltando todo, Bonifati. Pero todo que era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. ¿Qué era todo grupo? Arteche se estaba rajando.
Arteche y la puta madre que te parió.